En el marco del contrato suscrito entre EPM y la Cruz Roja, la Brigada Profesional de Emergencias tiene como objetivo realizar actividades de prevención y atención de emergencias con personal altamente calificado y experiencia en rescate vehicular, rescate en alturas, bomberotecnia, atención prehospitalaria y rescate en agua. En caso de un evento de emergencia en áreas circundantes del proyecto, este será anunciado por la CISEM, la cual pedirá el apoyo a la brigada de emergencia y esta responderá de manera inmediata para luego pedir los apoyos correspondientes a que diera lugar. En cumplimiento con el enfoque institucional y operativo de la Brigada de Respuesta a Emergencias, se realizan diversas actividades dentro del proyecto, como lo son diálogos diarios de seguridad, acompañamiento y asesoría en tareas de alto riesgo, inspecciones a alarmas de emergencia, inspecciones a la red de hidrantes contra incendio, inspecciones a la red de gabinetes contra incendio. Realizamos también actividades de recorridos viales en todas las márgenes izquierda y derecha del proyecto y otras actividades que surjan dentro del ámbito del proyecto. Que surjan dentro del ámbito. Buenas noches para todos. Buenas La noches. Cruz Roja les da la bienvenida a la segunda sesión del segundo encuentro de conocimiento Construyendo comunidades resilientes en el marco del mes de la reducción del riesgo de desastres. Les recordamos que para obtener el certificado de asistencia digital deben asistir a las 4 charlas programadas y diligenciar el respectivo formulario de asistencia. El día de hoy nos acompaña Laura Marcela Henao Londoño, psicóloga, especialista en intervenciones psicosociales, especialista en reducción y atención de desastres, magíster en cambios globales y riesgo de desastres, voluntaria de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia hace 13 años, con la charla Impacto psicológico de los desastres. Damos la bienvenida a Laura y esperamos que sea de su agrado. Buenas noches para todos los que nos acompañan en la charla de hoy. Espero también que el contenido deje muchos aprendizajes, pero también muchas inquietudes, porque este es un tema que está tomando mucha fuerza durante los últimos años y es por esto que entre más conozcamos, pues más podamos aportar en una situación de emergencias y desastres. Bueno, entendiendo que un desastre es una experiencia traumática que genera cambios abruptos en una comunidad y a las personas que habitan un territorio, estas generan unas afectaciones y la idea de hoy es mostrarles varios aspectos y variables que influyen en la generación de estos impactos a nivel psicológico. Quiero empezar compartiendo unos conceptos básicos asociados a la temática. Empezamos con el concepto de desastre. Este es un parafraseado de la definición que tiene la Unidad Nacional a través de la Ley 1523 del 2012 de qué es un desastre, que nos va a ser muy útil para comprender el desarrollo de la temática. Entendemos entonces desastre como un resultado de una manifestación de uno o varios fenómenos amenazantes de origen natural o de origen antropogénico, es decir, originado por el hombre, que al encontrar condiciones de vulnerabilidad genera daños y pérdidas en diferentes aspectos de la vida de una comunidad o de una persona. También genera una alteración grave, intensa y extendida a la cotidianidad o a la normalidad de esta persona y esto es lo que puede generar los impactos de los que vamos a hablar más adelante. Para poder entender los impactos psicológicos tenemos que hablar de salud mental. La salud mental, entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud,
es un estado de bienestar. En este estado, es decir, que es algo que puede cambiar, que no es estático, que pueden influir factores externos como internos y entre los internos la interpretación que le hacemos a esa realidad de la persona. Ayuda a afrontar los retos cotidianos y a trabajar de manera conjunta para un bien común o un bien comunitario. Y el impacto psicológico entonces lo vamos a entender como esa influencia de experiencias traumáticas, disruptivas o cambios ambientales que pueden tener una influencia sobre el estado mental y emocional de las personas. Para poder entender eh, este desastre y llevarlo, digamos, al tema que nos convoca el día de hoy, es importante hacer ese constructo de qué es un desastre. Entonces, hay que comprender entonces desde un enfoque territorial que puede en un espacio geográfico coincidir muchas variables, entre ellos la sociedad, que está compuesto por personas, instituciones, comunidades, el tema ambiental, que es todo lo externo a esas comunidades y, como les decía, ese territorio propio donde habitan y se relacionan e interactúan estas variables. Entonces, estas personas, comunidades e instituciones tienen unas configuraciones de pensamiento asociadas a la cultura, a experiencias propias, a, al mismo, a la misma condición social, eh, usos y costumbres de donde se compone, digamos, ese territorio. Y también estas personas conviven con diferentes fenómenos amenazantes de diferentes orígenes, también que interactúan a su vez con grados de exposición y con grados de vulnerabilidad que pueden generar un riesgo de desastre, que una vez materializado puede generar interrupciones a esos servicios básicos, daños y pérdidas de diferentes tipos, simbólicas, espaciales, humanas, etcétera, e impactos que pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Ahí se salió de la presentación. Permíteme un momentico, ya reviso, listo. Gracias. Bueno, hoy quería también compartir unos datos relacionados con eventos de desastre ocurridos en el país en el año 2024. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres presenta en su informe de este año la sumatoria de los eventos ocurridos. Entonces nos dice que en el 2024 los incendios forestales fueron los eventos más recurrentes en el país, dejando unas afectaciones ambientales y económicas. Las inundaciones, por su lado, aunque menos frecuentes, fueron las que más afectaciones humanas
no de vida, sino de condiciones humanas, generaron impactando a diferentes personas y familias en diferentes niveles. Los movimientos en masa fueron los que causaron el mayor número de víctimas fatales. Hubo otros eventos importantes en donde también se generaron afectaciones y adicionalmente se reportan casos asociados con la variabilidad climática, que es uno de estos fenómenos que puede exacerbar la ocurrencia de fenómenos relacionados con eventos hidrometeorológicos. Entonces, con este contexto, entremos entonces al tema que nos convoca el día de hoy, que son los impactos psicológicos. Entonces, entendiendo que un desastre, como lo hablábamos hace un momento, ocurre no necesariamente de manera repentina, sino que hay cierta configuración asociada a unos grados de vulnerabilidad que posee un territorio y que, digamos, una comunidad o una persona que habita en ese territorio. Esto nos hace pensar que es importante conocer, entender qué pasa antes de que se presente una situación de emergencia. Y esto asociado también a que son las personas parte de esa configuración del riesgo. Y esto hace que sus decisiones, sus interpretaciones, sus representaciones acerca del riesgo cambien o, permi- o, eh, o permitan reconocer o aceptar vivir en una condición de riesgo. Entonces, quiero compartir con ustedes este modelo de análisis de la vulnerabilidad psicosocial que desarrollaron 3 investigadores de la Universidad Nacional, que fue probada con personas de la comunidad de una comunidad de Bello en Antioquia que habían sido afectados por una avenida torrencial. Entonces, la intención es mostrar que hay unas configuraciones sociocognitivas que aumentan esos impactos una vez se material, un impacto psicosocial o psicológico una vez se materialice el evento. Entonces, como les decía ahorita, estas variables tienen incidencia en la forma en cómo las personas interpretan los peligros, interpretan el riesgo y actúan bajo esas interpretaciones. Entonces, para este modelo, los autores proponen 3 factores que contribuyen a la vulnerabilidad psicosocial. Tenemos factor de exposición, fragilidad y capacidad de respuesta y recuperación. En este factor de exposición hay una dimensión que está asociada al territorio. ¿Por qué al territorio? Porque como les decía ahorita, el riesgo tiene una naturaleza territorial, porque, o sea, desde la medida en que se ubica en un espacio geográfico específico. Y ese espacio geográfico específico tiene unos fenómenos amenazantes y unos grados de exposición a esos fenómenos amenazantes y unos grados de vulnerabilidad asociados a esos fenómenos. Entonces, por eso es importante entenderlo también desde ese concepto de territorio. Y ese concepto de territorio condiciona, digamos, bueno, o está condicionado también por esos factores propios del ser humano, como la cultura, como las creencias, como el relacionamiento con el territorio, con sus vecinos, etc. Y eso entonces influye en 2 variables importantes: la proximidad espacial, que hace un símil con esa exposición física a esos fenómenos amenazantes, en donde, de acuerdo también a
eh, a ese reconocimiento que tengo de ese territorio, sé que puede o no afectarme y pues decido o no quedarme, de acuerdo también a otras variables sociales que influyen también en estas decisiones. Y el apego al lugar tiene que ver con esa, eh, con la parte emocional asociada a, a lo que representa para mí esa casa. Por ejemplo, es que es la casa donde ha vivido toda mi familia, es que es la casa que construí con mis propias manos, es que es la casa que acabo de pagar, etcétera. Y ese apego a ese lugar o es el lugar donde he crecido, entonces todos mis vecinos son parte de mi cotidianidad y de mi vida. O sea, todo eso hace que yo decida eh, fácilmente aceptar vivir con una condición de riesgo asociado a esa parte emocional eh, que pesa más. También entonces está el tema de fragilidad asociada más a un aspecto de conocimiento del riesgo. Aquí hay dos variables: la percepción del riesgo, que es ese conjunto de juicios, apreciaciones, interpretaciones que le doy a una realidad, en este caso a un, a un constructo de riesgo. Y esa representación social del riesgo es cómo a nivel social se percibe ese riesgo y, digamos, cómo yo lo voy interpretando y lo voy asumiendo de acuerdo también a lo que está a nivel social. Y esas capacidades de respuesta y recuperación hacen parte de esa dimensión de resiliencia, como esa capacidad de prevención y esa capacidad de asumir, digamos, posterior a una situación de emergencia, el cómo, de acuerdo a mis recursos personales o mis recursos familiares, me facilita o no esa posibilidad de recuperación. Entonces aquí tenemos dos variables: la implicación personal, que es qué tanto asumo y reconozco ese fenómeno amenazante, y que no, esa condición de riesgo, y qué tan implicado estoy para hacer algo frente a esa situación. O si conozco, pero como pasa en diferentes culturas y nos pasa, digamos, a muchos, es, pues yo sé que existe la posibilidad de que en Medellín se presente un sismo, pero es remota, entonces no me preparo, no tengo mi kit de emergencia, no tengo mi plan familiar de emergencia, etcétera. Eso hace parte de esa implicación asociada al riesgo. Y las estrategias de afrontamiento son esos recursos personales que tenemos de acuerdo a diferentes experiencias que hayamos vivido o que consideremos de acuerdo a ese fenómeno amenazante. Entonces existen varias estrategias de afrontamiento, unas pasivas, en donde existe la negación o rechazo por de pronto lo que hemos hablado en las otras variables, es que digamos que es el único lugar donde puedo vivir por condiciones sociales, entonces estoy asumiendo una vulnerabilidad ante un fenómeno, pero es porque no puedo hacer nada más, porque creo o asumo que no puedo hacer nada más. Pero está el estilo de afrontamiento activo, en donde aquí se buscan estrategias, información, contactar con instituciones que permitan disminuir esa exposición o la vulnerabilidad ante a esos fenómenos amenazantes que hay en ese territorio. Estos mm, aspectos son importantes porque cuando se materializa un evento, muchas veces las personas, que lo vamos a ver más adelante, no todas responden igual. Entonces muchas pueden estar más angustiadas fue por la pérdida de su vivienda, pero recordemos que lo que hablamos ahorita de que su vivienda representa su todo, porque es lo que construyó con sus propias manos, porque es donde vivió toda su familia.
Me acuerdo mucho en la emergencia de Mocoa, que una familia que atendimos, estábamos preocupados ni siquiera por la parte física, sino porque se les había perdido un álbum de fotos donde estaba toda la historia de la familia. Eso hace que ese lugar cobre un sentido simbólico más importante que la representación física como tal de la vivienda. Todo esto nos ayuda a comprender por qué cuando se materializa se generan unos impactos psicológicos importantes que debemos atender. De acuerdo como a lo que conversábamos un poco, también es importante tener en cuenta que hay unos factores que afectan ese impacto psicológico que a veces pueden darnos una explicación cuando la persona nos narra qué fue lo más angustiante del evento. Recordemos, no para todos va a ser igual, pero con esto podemos entender más como la narrativa de las personas que están afectadas por un evento de desastre. Entonces tenemos que en las características del evento podemos encontrar que es más impactante cuando un evento fue generado de manera intencional, es decir, el tema de terrorismo, el tema de, de, de eventos que tengan la intención de generar ese daño a un evento de origen natural. Es menos impactante. Y digamos que las personas lo relacionan muchas veces con que ha sido voluntad de Dios, etcétera. Digamos que esto también lo trabajaremos más adelante, pero emocionalmente y psicológicamente es menos impactante. El grado de capacidad de prevención, qué tan preparado estaba la comunidad, qué tanto sabía de esos fenómenos, si tenían o no estrategias comunitarias o familiares previas a la ocurrencia y que les ayudó a disminuir como tal el impacto. El alcance del evento, si fue localizado o si alcanzó varias comunidades, varia parte del territorio, eso también genera un impacto diferente. El nivel de sufrimiento, si hubo muchas personas fallecidas o no, digamos que eso también tiene un impacto importante. El grado de expectativa frente a la respuesta oportuna que se espera de un evento y la duración del evento. Em, Porque el nivel de estrés es mayor y se va acumulando, entonces esto genera mayor impacto que si es algo que se puede resolver rápidamente. En las características del ambiente de la crisis y posterior a la crisis, se tiene en cuenta el clima. Entonces, si es un evento en donde estaba lloviendo o donde, digamos, estaba haciendo sol, que dificulta un poco el tema de la evacuación, esto también tiene un impacto psicológico importante. La hora del día, si fue en el día o fue en la noche, digamos que en el día con esa luz se es más fácil eh, responder frente a una evacuación, pero si es en la noche, como es la mayoría de las emergencias que ocurren en el país, en donde todos estaban dormidos, en donde no estaban en son en son de descanso, sino como en estado de alerta, pues esto también genera un impacto al momento de esa respuesta ante la situación y esto pues claramente a nivel psicológico deja un impacto importante. La accesibilidad a la zona. Si, digamos, hay mucha destrucción, pues el tema de salida a un punto seguro, del mismo ingreso de las instituciones a buscar personas o ayudar, pues también limita y esto también es un tema
sentido ante una emergencia. La destrucción física, el tema visual también genera un impacto importante, pero como les decía, también está asociado a esos simbolismos, a a ese sufrimiento que se puede generar por el tema de la destrucción. Entonces aquí es cuando vamos conectando todo. El número de muertes, y si hubo muertes infantiles, esto genera mayor impacto. O si hubo, digamos, temas de desapariciones, que esto ya nos lleva a un tema de un duelo, de una pérdida ambigua, pues esto también genera otros impactos. Las características individuales, recordemos que como no todos reaccionamos igual, algunos son unas poblaciones más vulnerables frente a estos impactos de los desastres. Entonces tenemos características importantes como la edad, la etapa, el ciclo de vida de la persona específicamente, condiciones de salud mental previas que pueda tener la persona, los sistemas de apoyo, si tiene o no discapacidad, digamos que esto entendiéndolo desde las limitaciones que puede tener una persona para evacuar, si no se tiene un plan de emergencias establecidos, puede generar otros impactos a una persona que tiene todas sus capacidades para salir, y esto no solamente a nivel familiar, sino a nivel comunitario, porque puede generar esa sensación de impotencia ante la respuesta. El estrato socioeconómico, entendiéndolo desde el punto de la vulnerabilidad socioeconómica, y em, muchos de estos fenómenos ocurren en poblaciones en donde el tema socioeconómico, perdón, y el tema de recursos es bajo. Entonces asimismo la capacidad de respuesta del municipio también es compleja, y eso requiere un escalonamiento, y esto pues puede retrasar la ayuda, y esto también genera varios impactos. El historial previo de desastres, muchas personas que fueron afectadas por una situación de emergencia en un lugar, deciden irse para otro lugar porque consideran que ese lugar es seguro, y vuelve a ocurrir un evento. O personas que fueron desplazadas por el tema de conflicto armado, buscan un reasentamiento, y allí ocurre un tema de emergencia, y esto genera no solamente la activación de duelos anteriores, sino que también la complejidad de, de afrontamiento de esta nueva situación y las experiencias traumáticas anteriores, personales, comunitarias, como lo veíamos, asociadas a desastres o asociadas a otras situaciones sociales del país. Y por último, los recursos personales, familiares y comunitarios que están asociados a esas redes de apoyo, esas redes comunitarias, esos recursos que se tienen para buscar apoyo emocional, no solamente profesional, sino a través de recursos como la fe, de recursos también sociales o políticos que pueden haber en los territorios. Y digamos, estructuras de resiliencia que puedan haber propias de cada uno de los territorios. Como lo hemos hablado, sin decir que los desastres son cíclicos y que tienen las condiciones siempre de antes, durante y después, pero entendiendo también que hay como lo hablamos ahorita, que hay una configuración social del riesgo, que hay una vida, que esa persona, esa comunidad tenía una vida y tiene diferentes configuraciones antes del impacto.
Por eso hablábamos de un tema del modelo de vulnerabilidad psicosocial, en donde podemos analizar entonces ese antes de esa persona para poder entender qué pasa una vez se materializa el evento o posterior a la materialización. Entonces tenemos que a nivel psicológico, durante la etapa de impacto, tenemos impactos, perdón, a nivel individual y a nivel colectivo, que están muy marcados por lo que hemos hablado anteriormente, por por el tipo de evento, por las condiciones del evento, por condiciones de vulnerabilidad previas, etcétera. Entonces tenemos que a nivel individual se puede presentar desorientación y confusión generalizada. También ansiedad, temor, preocupación, sentimientos de culpa por lo que no pude prevenir o por que no pude ayudar a alguien, etc. Pueden empeorar trastornos psicológicos o psiquiátricos que ya existen, un tema de ansiedad, un tema de depresión, etc. Es posible que en medio de esa emocionalidad y de todas esas experiencias que las personas han tenido, mm, incurran como estrategia de afrontamiento a acciones evitativas. Y en esas acciones evitativas encontramos aumento en el consumo de sustancias psicoactivas, el tema de conductas de riesgo, mm, y entre ellas, pues un caso de conducta suicida. También podemos encontrar em, esa descarga de adrenalina que se convierte en un tengo que hacer algo para ayudar, para ayudarme a mí, para ayudar a los demás que estamos en la misma situación. Entonces empiezan un tipo de liderazgos que pueden ser positivos o negativos, pero que es un impulso asociado a servir desde la empatía a quien también está afectado. O digamos que hay personas que no vivieron ninguna afectación como tal, pero se sienten en la responsabilidad de disminuir ese impacto y por ende toman liderazgos. Mm, digamos que el tema de- del evento puede generar, mm, lo compartiré más adelante, unas reacciones que son normales ante lo normal. Digamos que porque una persona te diga, me cuesta seguir viviendo o no sé cómo seguir viviendo, hace parte de esas reacciones normales debido al evento y si escuchamos la historia puede haber más detrás de esa expresión. Sin embargo, no deja de ser una señal importante que requiere una remisión. Entonces, aquí quería con esto enmarcar que si bien pueden haber reacciones muy fuertes a las cuales debemos prestar atención, hacen parte de esa respuesta ante el evento y tenemos que tener conciencia de esas redes de apoyo a las cuales debamos remitir. También tenemos las pérdidas de iniciativa o sentimientos de ser más afectados. Les cuento que participé en el proceso de recuperación psicosocial de Mocoa y era muy curioso que parte de las consultas eran asociadas a, es que mi vecino perdió esto y yo perdí esto, pero entonces yo soy más afectado que él. O cuando ya estábamos en la etapa de recuperación, es en el momento en que ya dieron las viviendas, es que él puede reconstruir su casa más rápido, digamos, terminarla de organizar porque se las entregaban en obra gris. Entonces, él no es tan afectado como yo. Empiezan también como un tema de comparaciones asociadas a, esa, a esas pérdidas también de capacidades
de sentirse de pérdida de capacidad propia, y esto genera también otros impactos que no se ven reflejados, sino proyectados hacia lo que hacen los demás. A nivel colectivo, tenemos entonces un miedo de emoción generalizada, sobre todo, primero por miedo a que el evento se vuelva a repetir, miedo a no saber qué va a pasar, miedo a estímulos que asocian con el evento. Entonces es muy común que las personas, si durante esa noche o ese día de la emergencia llovió, entonces ya asocie a la lluvia como un elemento estresor. Si de pronto los truenos también, etcétera, si se va la luz, o sea, diferentes fenómenos que ocurrieron en el momento de la emergencia se pueden tomar como estímulos estresores, y asimismo pues se genera miedo ante esa situación. Y esto puede ser del miedo de una persona, pero puede ser miedo generalizado, porque digamos que una persona en medio de su interpretación puede contagiar a otras personas de esa sensación. Por eso las intervenciones también deben ser grupales y comunitarias. Reacciones de agitación social, sobre todo a la demanda de ayuda, el no sentirse ni escuchados o no sentirse ayudados, genera un tema de agitación. Y las conductas grupales pueden ser muestras de solidaridad o egoísmo. Es muy común que en medio de las emergencias se creen puntos de recolección de ayudas, o las personas donen a los barrios directamente, o a las personas, etc. Esto, lastimosamente, lo que hemos hablado del asistencialismo y de las acciones humanitarias en desastre, también puede generar otro desastre, y en este caso aumentar esos impactos psicológicos asociados al tema de la ayuda humanitaria. En el post-impacto, que esto no nos habla de un periodo específico de tiempo, es decir, 2 días, una semana, 2 semanas, sino que muchos pueden vivir en la etapa del impacto por lo que hablamos, por el tema de que la destrucción es muy grande, porque no hay una solución definitiva, porque están en un albergue, en un alojamiento temporal, perdón, porque porque cambió su vida. Entonces, esto puede hacer que esa etapa de impacto dure un periodo de tiempo más largo, y el post-impacto puede también ser una etapa larga. Entonces, aquí tenemos reacciones individuales. La pérdida del entorno habitual puede dar origen a sentimientos de impotencia. Entonces, si por ejemplo la persona tenía una casa propia, pero entonces ya depende de un arriendo, eh, pues que da el gobierno, el auxilio de arrendamiento, pero entonces esto es, yo ya no tengo la capacidad de mantener a mi familia, dependo de otros, y eso entonces también tiene un impacto psicológico. O por ejemplo, es que ya me toca vivir en otra casa con más personas, incluyendo a mi suegra, que no me cae bien. Esto, como no está en mi control, no está en mi poder, porque es debido a la situación, pues esto también puede afectar psicológicamente a la persona. Miedo a que el desastre se repita. Mm, esto, este impacto es muy común, pero aquí es donde podemos incluir la gestión del riesgo de desastres como una estrategia para disminuir los impactos psicológicos, porque a través de una adecuada sensibilización de qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió, cuáles fueron em, los fenómenos desencadenantes de ese
de ese evento y digamos que todo lo asociado, podemos hacer un trabajo en donde se disminuya ese miedo, esa angustia, esa preocupación de qué ocurrió primero y de que eso puede volver a ocurrir. Y eso también, como les decía ahorita, con el tema de la vulnerabilidad, el conocimiento implica eh, o genera una implicación personal dentro de esa toma de decisiones de, de las condiciones de riesgo. Y, por ejemplo, en Salgar, después de la avenida torrencial que ocurrió en el 2015, hubo una práctica comunitaria después del evento y es que todas las noches varios barrios hacían guardia de la quebrada para que en caso tal de que se presentara un cambio en el comportamiento del caudal, se le pudiera avisar con tiempo a las comunidades más abajo de la zona. Esto es una práctica basada en el miedo, pero que bien orientada puede ser parte de la resiliencia comunitaria basada en la capacidad de respuesta y basada en el conocimiento del riesgo. Y gran sensación de dolor emocional asociado a todas las pérdidas em, ocurridas o que pudo generar el evento. Recordemos que no solamente las pérdidas humanas, sino las físicas, las simbólicas, también influyen en el tema de ese dolor emocional y cómo se tramita. Y recordando algo que vamos a hablar y es el tema de cómo no todos reaccionan igual, no es de entender que, por ejemplo, para una persona es más doloroso haber perdido un ser querido, pero para otra persona puede ser más difícil haber perdido su vivienda o puede ser más perdido o puede ser, perdón, más doloroso haber perdido su medio de vida, etcétera. Y todas estas reacciones son completamente válidas. Y a nivel colectivo se puede presentar en las poblaciones albergadas hostilidad al verse invadido por su espacio vital. Digamos que en el tema de los alojamientos temporales se han desarrollado estrategias como el manual de convivencia, eh, el acompañamiento psicosocial para esa descarga de, de emociones, mm, porque digamos que al estas reacciones estar presentes, pues se puede convertir tranquilamente en un comportamiento de agresividad hacia sí mismo o hacia los demás. Y también se pueden presentar actos de rebeldía o delincuenciales, pero están más asociados a esa necesidad de tener el control de algo. Dado que el ambiente es hostil, porque perdí mis comodidades, porque estoy en una carpa con muchas personas, estoy rodeada de personas que puede que he conocido, puede que no, o sea, todo esto va generando factores estresantes que pueden desencadenar una conducta de perder el control y esto llevar a la búsqueda de estrategias de afrontamiento no tan positivas. También se puede generar una sensación de monotonía asociado, digamos, a que si estoy en un alojamiento temporal, pues las actividades puede que me interesen o no, pero no estoy haciendo lo que hacía antes. O si estoy viviendo en la casa de un familiar, pues al acogerme a otras reglas, pues esto me va a generar un cambio a lo que yo ya tenía acostumbrado y puede cambiar mi interés también a hacer lo que hacía antes. Y también respuestas agresivas frente a las autoridades que no dan una respuesta a esas necesidades que se tiene en el momento, ya sea a nivel individual o a nivel colectivo. Y en la etapa de recuperación quise traer este tema porque digamos que no estamos limitados a que un desastre es solo en el momento del impacto.
como les decía ahorita, el tema de recuperación, incluyendo lo asociado a la respuesta institucional, a la respuesta estatal, puede generar otro desastre. Esto es interesante. Gustavo House lo menciona con el tema de la recuperación de San Andrés, asociado a que las demoras en las reconstrucciones generan una vulnerabilidad también a esas personas que ya lo habían perdido todo una vez por la emergencia, pero entonces esto también los deja vulnerables a otros fenómenos y otras sensaciones y a otras condiciones, perdón, particulares. Entonces, por eso el tema de la recuperación también me parece importante trabajarla en este espacio. Y recordemos entonces que el tema de los duelos no es un tema de unos meses, el duelo es para siempre. Y de acuerdo a esa implicación que tenemos con lo que se perdió, o como les decía ahorita, con las pérdidas ambiguas por las personas desaparecidas, pues esto no puede influir, perdón, en ese proceso de recuperación de cada uno las personas. La adaptación a nuevas condiciones de vida. Em, Les contaba un poco la historia de una familia que le tocó irse a vivir donde la suegra, porque digamos que era no, o sea, tristemente los arriendos en Mocoa subieron una vez el apoyo del gobierno se estableció. Entonces las personas no les alcanzaba, porque también habían perdido su medio de vida, entonces no les alcanzaba para vivir independientemente. Entonces se fueron a vivir a la casa de la suegra y esto para la persona era un, un, un tema psicosocial muy fuerte. O por ejemplo los niños que también atendíamos, porque digamos ellos tienen una habitación em, propia, pero ahora le toca compartir con otras personas. O digamos que nos pasó en Salgar también que cuando se entregó la vivienda ya definitiva, porque digamos que Salgar fue uno de los municipios en donde el proceso de recuperación fue muy rápido. Una persona nos decía, ¿y yo qué voy a hacer con mi vaca? ¿Yo dónde la voy a meter? Antes vivía en un terreno con espacio para tener animales, ahora era un apartamento, cambió totalmente su estilo de vida y eso le estaba generando un conflicto, no solamente porque era su animal, sino porque también era su medio de vida. Los conflictos familiares y comunitarios, como les decía, el estrés puede llevar a peleas, a conflictos, a divorcios, mm, a, a que me pelee con mi vecino porque él tiene para poner una puerta y yo no, etcétera. Digamos que es muy común después de las emergencias este tipo de situaciones. El aumento en el consumo de sustancias psicoactivas. Esto, como les decía, hace parte de una estrategia de afrontamiento evitativa, pero es muy común que para manejar todo el estrés, y puede ser un comportamiento social, como de venga, apoyémonos cambiando del ambiente, pero esto puede tener unas consecuencias a largo plazo a nivel psicológico. El acceso a los servicios de salud. Recordemos que en muchos de los municipios la respuesta es de por sí, en condiciones normales, es limitada. Ahora le sumamos una emergencia. Durante la emergencia, muchas instituciones nos volcamos a brindar la ayuda, pero posterior al evento, muchas de esas instituciones ya no están. Y esto genera una demanda, porque, como les decía, esas reacciones pueden estar en mediano o largo plazo, pero entonces no hay eh, quien cubra esa demanda de servicios de salud mental. Y esto entonces hace que se exacerben otras conductas de afrontamiento un poco negativas o condiciones de base particulares de la persona.
Y como les decía, las demoras en la reconstrucción. Y colocaba el caso de Mocoa, entendiendo que ha pasado casi 8 años y aún el municipio no tiene em, una respuesta definitiva a eso que ocurrió de viviendas y etcétera. Y esto hace que la desesperanza, la inconformidad, la búsqueda de soluciones propias, pues también tenga un impacto a nivel psicológico. Estas reacciones son reacciones que pueden estar en un inicio, en la etapa post desastre y también en un periodo de recuperación. Y pueden ser, no son estáticas, no solo, como les decía, no solo es para una etapa en particular, sino que pueden estar presentes eh, en, en diferentes momentos y digamos que hay fenómenos que pueden exacerbar estas reacciones, que como les decía, son completamente normales. Entonces, el tema de la presencia de estímulos asociados con el evento, el tema de esas necesidad de adaptarme, que eso también hace parte de esos duelos, de ese apego a un lugar o de ese apego a mi estilo de vida anterior, a lo que no quiero, digamos, desapegarme, y etcétera. Entonces, estas reacciones son constantes y podemos ver no solamente en las comunidades, sino también en esas personas que atienden este tipo de eventos que también podemos vivir este tipo de reacciones. Entonces tenemos reacciones físicas, reacciones cognitivas y reacciones emocionales que pueden estar no solamente asociadas al evento, porque digamos que el evento pudo mover situaciones pasadas, o pueden estar asociadas a ese futuro incierto que ven las personas. Y para el tema de los socorristas es la exposición a también a esos eventos, a esos estímulos estresores de la atención y una situación de emergencia. Hay unas premisas importantes que nos trae la Federación de la Cruz Roja y desde la Media Luna Roja que quería compartir con ustedes, entendiendo que todo lo que nosotros em, tenemos muchas veces predeterminado cuando vamos a atender una emergencia, no necesariamente es ideal. Y esto pues también sesga la atención al evento. Entonces, tenemos que, después de una emergencia, el apoyo emocional es esencial. Primero porque ayuda a salvar vidas. Recordemos lo que hablamos ahora, un tema de ese caos emocional, de esas reacciones psicológicas, pues pueden terminar en una conducta de peligro y en una conducta suicida. Entonces, por eso las intervenciones en ese primer momento de emergencia son esenciales y ayudan a salvar vidas, a disminuir esos impactos iniciales, esas reacciones iniciales para que no se conviertan en un impacto a largo plazo y disminuir la aparición, digamos, de enfermedades ya de salud mental. Después de una emergencia, todas las personas reaccionan diferentes. No necesariamente la persona que no llore es la que está menos afectada. A veces nos volcamos solo a la persona que está en crisis, pero la otra persona la maneja diferente, pero no significa que por ende no necesite un acompañamiento. O por el contrario, puede que no lo necesite y está bien no necesitarlo, pero para eso también es entender que todos reaccionamos diferente. Para poder sanar,
no necesariamente hay que hablar de todo. A veces, digamos, como auxiliadores, queremos que la persona nos cuente el cómo está, porque con el cómo está, pues podemos ayudarlo. Pero hay personas que no, en ese momento lo que no desea es hablar, lo que desea es acompañamiento. Eso hay que saberlo leer y poderle brindar de acuerdo a sus necesidades. Después de una emergencia, no necesariamente todas las personas están traumatizadas. De acuerdo a lo que hemos hablado, todas las personas tienen una experiencia de vida diferente, tienen una capacidad de afrontamiento diferente, tienen una resiliencia diferente. Y esto hace que el impacto sea menor o que por el contrario sea mayor. Y eso hay que también entenderlo. Y el apoyo emocional funciona distinto para cada persona. Como les decía, hay diferentes estrategias, hay diferentes metodologías. No es lo mismo un apoyo psicosocial para un niño que para un adolescente, que para un adulto o para un adulto mayor, porque sus necesidades, de acuerdo a ese ciclo de vida, son diferentes. Y aparte, su experiencia con el evento fue diferente. Ya para terminar, quiero compartirles dos experiencias em, de de los procesos de recuperación psicosocial en los que he participado. El primero fue en Mocoa. Eh, Nosotros, para poder iniciar el proceso de recuperación psicosocial, hicimos una línea base por, digamos, los barrios más afectados. Fueron en total 17 barrios más afectados que dejó la emergencia. Y hicimos con los líderes, con la comunidad, con diferentes grupos poblacionales, una línea base para saber cuáles eran sus necesidades y cuál iba a ser el aporte desde la Cruz Roja Colombiana. Esta comunidad, que es del barrio Los Pinos, eligió el tema de la resiliencia. Elegimos hacer esta era la actividad de cierre de un primer ciclo de formación que ellas tuvieron. Entonces, no fue una actividad inicial, fue una actividad final para poder evaluar todas las herramientas que habían desarrollado a lo largo de ese proceso de acompañamiento, tanto individual a través de consulta como a nivel grupal, eh, con este grupo pues, de mujeres en particular. Entonces, la actividad consistía en que debían pintar una materia y plasmar ahí lo que era su vida. Eh, Ellas, muy juiciosas, pintaron y después expusieron delante del resto de las mujeres que era su vida en ese momento. Posteriormente salieron al refrigerio y cuando volvieron encontraron todas sus materas quebradas. Aquí empezó primero las reacciones asociadas al impacto que les generó la actividad. Y después em, empezaron a ver unos materiales con los cuales podían reconstruir mm, esa materia y así reconstruir simbólicamente su vida. Y pues contábamos la leyenda japonesa de los jarrones, que una vez se quiebran, no los botan, sino que los rellenan con líquido de oro y cuando sellan, pues quedan dorados para simbolizar la experiencia de ese jarrón. Eso mismo queríamos hacerlo, no teníamos el oro, lo hicimos de manera un poco más artesanal, pero la reflexión de esta mujer en particular, pero pues en general de todas, pero quería compartir el de ella, y es pegar los pedacitos de una maceta y volver a verla entera, aunque con cicatrices, eso es la resiliencia. Ellas exponían que si bien la emergencia las dejó en pedacitos, ellas podían volver a unirse
no iban a quedar igual, pero estaban intentando quedar más fuertes. Y eso es la resiliencia. Y la otra experiencia fue un proyecto de acompañamiento psicosocial que hicimos en Salgar en el año 2015, después de la emergencia, en donde con un grupo de mujeres líderes de los barrios también más afectados, se las capacitó en primeros auxilios psicológicos. Hicimos un ciclo de formación para que ellas fueran las referentes en su comunidad cuando nosotros ya no estuviéramos, para poder brindar esas herramientas de acompañamiento y remisión cuando una persona lo requiriera. No sé, Aleja, si me ayudas ahí, porfa, con el video. Muy buenas tardes, mi nombre es Isabel Cristina Izaza, hago parte del grupo de panadería del corregimiento La Margarita, Cofipan. Después del 18 de mayo, después de la avenida Torrencial, creímos que ya no íbamos a ser capaces de superar tantas cosas que pasaron ese día, después de la pérdida de tantos familiares, amigos. Nos apoyamos primero que todo de Dios nuestro Señor para salir adelante. Luego llegó a nuestro municipio personas que vinieron de la gobernación de Antioquia, grupo de la Cruz Roja, con el cual hicimos unos cursos de primeros auxilios psicológicos, los cuales nos ayudaron mucho a nosotros para aplicarlos en nosotros mismos, en nuestros amigos y en nuestros familiares. En el curso me sentí muy bien, ya que aprendimos a brindarle ayuda a la gente que también lo necesitaba en debido momento en momentos que hay difíciles en la vida y que no sabíamos y no nos habíamos dado cuenta que varias veces también habíamos prestado apoyo psicosocial a varias personas y en ese momento descubrimos que fue una experiencia maravillosa con la Cruz Roja. ¿Qué me aportó el proyecto para mi vida? Aprender a confiar en mí misma, aprender a ser alguien en la vida y a superarme. Tanto en el proyecto de los primeros auxilios psicológicos y de liderazgo. Tener la oportunidad de que nos escuchen y tener como la capacidad de salir de muchas dificultades en las que uno a veces guarda, y ellos tener como la capacidad de escucharlo a uno y de encontrar con nosotros una solución a todas estas cosas. Pues al paso del tiempo uno como que va sintiendo mejor con el apoyo que tuvimos con ustedes. Sí, uno como que ya va bien, pues los días es como los que le van ayudando a uno. Sin embargo, hay días que son muy difíciles, pero bueno, ahí nos vamos yendo con la ayuda de Dios. Mi nombre es Julia Andrea Izaza Durango. En estos momentos estoy viviendo la Argelia porque fui afectada de la avalancha el 18 de mayo. En esa avalancha nosotros bajamos y en ella mi esposo y yo y mi niña, y la niña de 7 años perdió la vida. Cuando llegué aquí a Salgar me encontré de que la Cruz Roja, un apoyo muy grande porque nos dieron un curso de primeros auxilios y participé en él y pude practicar en algo que ellos hicieron con niños en el parque y estoy muy agradecida de ellos. Les agradezco a la Cruz Roja por todo el apoyo que nos dieron en este momento. Si te duelen todos los huesos, si la fiebre no te baja, antes de tomar pastillas. Bueno, queríamos compartir estas experiencias para que pudieran ver que los procesos, los impactos psicológicos de los desastres no son lineales y que estos espacios de conocimiento,
de despertar ese interés de formarnos en el tema, permite tener más herramientas para acompañar a estas comunidades y poder facilitar ese proceso de afrontamiento y recuperación, disminuyendo justamente los impactos psicológicos de estos eventos. Así que les quería agradecer por la asistencia y espero que les haya gustado el espacio.